Mega causa de espionaje, ya estamos hablando de revelaciones con nombre y apellido. Fue primero en C5N de la mano de Gabriel Morini. Así es, si nos sorprendimos esta semana después del, el correlato que tuvo judicial la causa por la denuncia de Cristina Camaño, interventora de la AFI, respecto a los mails pinchados. Si hay un avance de esa investigación, me parece que acaba de ver la luz una de las causas que puede llegar a tener mayor relevancia e impacto político vinculada con espionaje mínimo de los últimos años. A ver, para hacer un raconto de cómo fue esta historia. En el año 2018, fines de 2018, se recibe un anónimo en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Hablaban de un tema de venta de drogas. Comienza el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a investigar esta venta de drogas. Descubren una organización que operaban Esteban Echeverría y Almirante Brown. Esa organización aparentemente estaba liderada por un tal Sergio Verdura Rodríguez, un narco, digamos, del submundo del conurbano. Desbaratan la organización y finalmente tratan de dar con este Verdura Rodríguez, que se daba la fuga, se profugaba, no lo podían agarrar nunca. En febrero de 2020 lo tienen cercado a Verdura Rodríguez, a partir de escuchas, de seguimientos y demás. Cuando se entrega ante el juez Federico Villena, el juez federal de Lomas de Zamora. Entre todas las cuestiones que negocia Verduras para mejorar su situación, viendo que ya habían comprobado que era el líder de una banda narco, comenta, no solo aprueba esa parte de la causa, sino que dice que en determinado momento un abogado se le acerca o entra en contacto y le hace una especie de, lo recluta para la AFI. ¿Cómo? Lo recluta para la AFI, dice que puede darle algún tipo de franquicia con un carnet de la Agencia Federal de Inteligencia y que tiene que hacer algunos encargos. El tipo acepta, un runfla total. Pará, lo comentás así como si fuera súper normal, entonces yo me quiero detener un segundo. Un abogado se le acerca a Verdura Rodríguez. Él declara ante el juzgado, se me acerca un abogado, sí, y dice que él es de la AFI y que puede darme un carnet para circular y para estar más libre, para poder operar y hacer más, digamos, del submundo de la droga. Hasta ahí yo te puedo decir, bueno, puede ser un átomo suelto que dice yo soy de la AFI, te armo un carnet en la impresora de mi casa y te la doy y vamos, digamos. Hasta ahí podría hacer eso. En lo que relata, además, que su primer encargo lo pasan a buscar con un vehículo, un marca Peugeot, y pasa por el Congreso y va a un domicilio situado en la avenida Callao, en la capital federal, a dejar un paquete. Esto es lo que le dice el abogado y lo que relata en la Verdura Rodríguez. Sí, me mata. Cuando hace daño. Esto tiene mucha relación con él se da cuenta que lo que lleva es una bomba. Joya. Entonces el abogado le dice, no, el que lo lleva, le dice, no te preocupes, que no es para dar un susto, no es para matar a nadie. Bueno, ahí ya empieza a tornarse más real. Claro, ahí empieza con mucho de lo que se venía hablando en estos días, que era el atentado o el intento de atentado contra un ex miembro de la AFI y ex miembro del Ministerio de Defensa, de apellido Vila, que también declaraba esto en la justicia y que la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia empezó a profundizar. Pero porque esto no queda acá. Y por esto es lo importante. Hasta acá más o menos se sabía, te estoy contando la historia del narco, pero no te estoy contando cómo sigue esto. Entonces, una vez que termina confesando esto o declarando esto Sergio Verdura Rodríguez, lo que empieza a hacer el juzgado es a verificar que esto sea cierto. Entonces hay seguimientos, hay escuchas, hay material y llegan hasta la foto del abogado. El narco lo reconoce, dice, sí, este es el que me reclutó, y descubren y empiezan a seguir al abogado cuyas siglas son FM. Digo siglas porque después se reporta que descubren el juzgado de Villena que efectivamente FM, el abogado, es un agente de la AFI. Un agente formal de la Agencia Federal de Inteligencia bajo el mando del escribano Gustavo Arribas. Entonces... No es un D'Alessio. No, ni siquiera, o sea, claro. No es un D'Alessio, es un agente. Efectivamente el narco no mentía, era un agente el que lo había reclutado. Empiezan a seguirlo a FM, empiezan a hacer escuchas. El nombre, ¿o no? ¿Cómo? ¿Tenemos el nombre o no? O no, no podemos revelarlo bajo ningún punto de vista porque está protegido por la ley de inteligencia hasta ahora. FM es un abogado, efectivamente, se desempeña como abogado, pero además es agente. Lo siguen y FM se entera
que lo está Bien. investigando la justicia de Loma de Claro, Zamora. trabaja en la AFI. Interpone Claro. un habeas corpus para intentar bloquear la investigación de Villena. ¿Qué hace el juez? Ordena allanamientos y secuestro de todo tipo de material. Le secuestra el teléfono al abogado FM. Cuando secuestran el teléfono empiezan a mirar conversaciones con muchísimas personas. Esas conversaciones dan cuenta de una red, y por eso lo que se investiga en Loma de Zamora es una red enquistada en el Estado Nacional que se dedicaba al espionaje, al seguimiento y a la producción de inteligencia ilegal. Una célula interna, que vayamos a saber hasta qué instancia escala, que investigaba precisamente eso. En la lista de gente espiada es increíble. ¿Y por qué es increíble? Por la cantidad y variedad de personalidades de primera línea. Estamos hablando de jueces, periodistas, miembros del culto católico, o sea, de la iglesia o del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, diputados nacionales y diputados provinciales estaban dentro de esta red de espiados. Hay videos y hay fotos de esos seguimientos. Sigo, intendentes, gobernadores y expresidentes de la Nación de la República Argentina. Y dije bien, dije expresidentes, porque no es solo una. Con lo cual ya podemos, al margen de Cristina Kirchner, podemos aventurarnos a algunos nombres más. Hay otro expresidente de la Nación que figura dentro de esta red de víctimas de espionaje, que se mantiene obviamente bajo secreto, está toda la causa en secreto de sumario, obviamente va a trascender muy poco, no solo por el secreto de sumario, sino porque además hay muchos implicados que forman parte están protegidos por la ley de inteligencia, con lo cual sus nombres no debieran ser públicos. Y lo que te puedo anticipar es que en los próximos días muy probablemente haya más detenciones, pero además se empiece a citar a la gente que ha sido espiada. Es decir, a informarle que han sido espiadas. Es posible que haya detenciones derivadas, esto se amplió el objeto de investigación, no tenía nada que ver con lo que empezó, pero se toparon con la mayor red de espionaje de los últimos años de la democracia que se pueda probar. Porque hay material probatorio. Porque hay material de cómo operaba. De ese seguimiento. De todo ese seguimiento. Y ya tenés, el primer eslabón era el más cercano, viste que es muy difícil a veces enganchar con la agencia. Es muy difícil saber si era un inorgánico, si no, si estaba por afuera, si era un vendehumo. Bueno, no. En este caso, el primer nexo es con un agente de la Agencia Federal de Inteligencia bajo la gestión de Arribas, y este abogado es el que vincula a todos los demás de esta célula, que veremos cuántas personas operaba o cuántas personas tenía integrada, pero que efectivamente operaba bajo las órdenes de la Agencia Federal de Inteligencia, produciendo inteligencia ilegal, seguimientos y demás. Entonces, para que la gente entienda, la causa que se revela a propósito de la computadora encontrada en la Agencia Federal de Inteligencia... Esta es la de Cristina Camaño. Es la de, exactamente, la de Cristina Camaño en Comodoro Pi, y a partir del vínculo entre la persona que puso la bomba que no explotó en la casa que no era de José Luis Vila, esa derivación le... Son todas cosas distintas, porque esta causa empezó en 2018. Claro, pero ahí tenés el nexo. Claro, todo concuerda, en Exacto. definitiva, con un montón de cuestiones. Todavía no sé si esta causa en particular, con la de Camaño, tiene algo que ver, pero, digamos, sería un modus operandi distinto. Pero lo que acá tenemos es una causa que puede ser escandalosa desde el punto de vista político, por las personas involucradas. Estamos hablando, te lo repito, jueces y jueces de primera línea. Pero para aclararme algo entonces, para entender yo, no para que entienda la gente, que haya surgido a partir de, entre otros, o sea, del encuentro de la computadora, pero también de lo que declaró Vila en la bicameral de inteligencia. ¿No hay vínculo entre esa declaración del artefacto que le pusieron en una casa que al final no era, con que ese narco sea el que investiga a Villena? ¿No es ese el nexo? No, porque mirá que Villena lo investigaba por narco. Claro. Pero coincide que fue el tipo que entregó el paquete con la declaración de Vila diciendo me pusieron un paquete. Claro, exactamente. Las dos cosas no estaban conectadas en su momento. Hasta ahora. Exacto, claro. Y ese es el primer eslabón para el que llegan, ese es el primer encargo que le da el reclutador a este personaje. Y el siguiente es todo lo que logran investigar a partir de este abogado, a partir del celular de este abogado que era miembro de la AFI.
A partir de ese momento es donde llegan al resto de la red, que obviamente está bajo investigación y obviamente